Y con el señor Bueno, Méndez peor todavía. estamos en el aire, Mendoza. Muy buenas noches, audiencia. Muy buenas noches, Mendoza. Muy, pero muy buenas noches. Muchísimas gracias, Manuel Dafonte, por participar de este OP. Por favor, un placer. Bueno, Buenas como noches siempre a decimos, todos. Acá, estamos en OP, en opinión pública. ¿Cuál es la única condición, Mendoza, que tenemos acá? la misma de siempre. Todos tenemos derecho a opinar, pero con suma educación en lo posible y con mucho respeto. Si no, atenerse a las consecuencias. Y yo tengo El tema que nos... tengo una de mis mujeres acá que me habla de fondo. Usted sabe cómo son las mujeres que me rodean. Bueno, el tema en el cual nos hemos decidido hoy es educación vial, lo hemos titulado. Uy. Decidimos que nos acompañara un experto en la materia, como lo es Manuel, Uh-huh. a raíz de las situaciones que se dieron ayer, que en cuestión de una hora hubieron 2 accidentes, uno lamentablemente con un fallecido, en rutas nacionales, en el departamento de San José Uh-huh. hablo, y específicamente con respecto al tema de rotondas. Pero quizás le cedamos la palabra a Manuel a ver que nos pueda explicar un poquito más a profundidad de ese tema. Sí, Bien. Ahora, el yo choque, voy a arrancar. sí, Sí, Manuel, no, arranca tú, explícanos tu postura y yo después te tengo ya la primera pregunta. Ya surgió una nueva. bueno, arranca con la pregunta entonces. Vamos. Yo sería de la idea primaria. A ver, ¿qué es la educación o la seguridad vial? Vamos a explicarle a la gente. Primero eso. Sí. Yo, más que dedicarme a educación vial, me dedico a análisis y publicaciones y gestiones sobre seguridad vial. Para Uh-huh. presentarme un poco, yo trabajo en una ONG, que es una organización de trabajo voluntario, que es la ANCOSEB, que es la Asociación Nacional de Consumidores por Seguridad Vial, desde el año fines del 2014, y es una ONG con personería jurídica que publicamos en nuestra página web, ancosep.org, los análisis y propuestas que hacemos sobre seguridad vial. Y nosotros nos hemos enfocado en trabajar en 2 pilares de la seguridad vial, básicamente, porque cuando se creó la asociación entendimos que no se le estaba prestando la debida atención y por ende no había mejoras en 2 aspectos fundamentales, que son las vías de tránsito más seguras y los vehículos o autos más seguros. Y eso, ¿por qué motivo es? Porque Naciones Unidas estableció el Decenio de Acción por la Seguridad Vial, que fue desde el 2011 hasta este año 2020, que está vigente todavía, y en ese Decenio de Acción por la Seguridad Vial, que se proponía bajar a la mitad el 1.300.000 muertos que hay por año en el mundo por el tema de la inseguridad vial, que son muchos más muertos que los que han ocurrido por el coronavirus, por ejemplo, que todavía no llegó al 1.000.000 de muertos. Entonces eso que ocurre año tras año y que existe conocimiento a nivel mundial, digamos, como que se conocen las vacunas que podrían mejorar eso, y de hecho los países desarrollados del primer mundo lo han logrado, y eso hace que de ese 1.300.000 muertes, 1.000.000 estén localizados en los países de medianos o bajos ingresos, mientras que el primer mundo o países desarrollados tienen solo 250.000 o 300.000 muertes. Entonces hay una asimetría muy importante y se debe a que los vehículos que se venden en los países del tercer mundo no son seguros como los que se venden en el primer mundo, y que la infraestructura vial no es segura como es segura en los países del primer mundo. Entonces, ya hay países que han mejorado, ya se sabe lo que tuvieron que hacer para mejorar, y nosotros lo que tratamos es de que en nuestro país se apliquen ese tipo de cosas. Y por eso son los análisis que hacemos sobre los vehículos inseguros y sobre las vías de tránsito inseguras. Entonces, Naciones Unidas también estableció que el sistema tradicional de enfoque de la seguridad vial había sido buscar el culpable. O sea, siempre que hay un accidente,
y mucha gente todavía conserva esa reacción, y los medios de prensa muchas veces también, dicen, ¿y quién tuvo la culpa? Y cuando la policía o el sistema judicial se ve involucrado en un siniestro porque hay muertos o heridos graves, lo que va a buscar es la culpa. O sea, ¿quién fue culpable? ¿A quién culpamos? Y entonces quedamos todos contentos de que solucionamos el problema. Pero como los accidentes de tránsito no se deben solo al culpable final, que es el que tiene el accidente, los accidentes van a seguir pasando y sucediendo, y los muertos se van a seguir repitiendo. Y eso es lo que terminamos viendo. Nosotros tenemos un conductor que supuestamente fue culpable porque no respetó un cartel de pare o porque excedió la velocidad permitida, y sin embargo, año tras año se siguen repitiendo los mismos accidentes en los mismos lugares. Y eso es porque no se modifican todas las causas que son concurrentes o que contribuyen a que ocurra un accidente. Una de las cosas que yo le decía, por ejemplo, cuando nosotros miramos en San José, vamos al portal de una SEP, porque los datos están, el gobierno y las autoridades pueden acceder a ellos, porque desde que existe una SEP se registran los siniestros de tránsito en el país y se localizan geográficamente. Entonces uno después puede ir al portal geográfico ciudadano en la página de una SEP, pone hacer nuevo mapa, construir nuevo mapa, y entonces pone San José, y va a ver cómo es el mapa de lesionados, de accidentes, de muertos en San José. Entonces cuando pone rutas en San José, ¿qué se encuentra? Que la ruta 3, cuando bordea San José, desde el arroyo San José hasta cuando comienza la ciudad en el ingreso de Montevideo, es una zona que está teñida de rojo en el mapa. ¿Eso qué quiere decir? Que es una zona donde se concentran siniestros de tránsito en forma reiterada, con lesionados o heridos graves o muertos. Y eso, cuando uno ve que eso está en rojo y hay otras áreas que no lo están, uno, ¿qué tiene que hacer? Si es una autoridad que le preocupa la seguridad vial y que quiere obtener mejoras, bueno, ir a mirar a ver qué elementos de inseguridad vial hay en el diseño para corregirlos y generar un sistema más seguro. O sea, Naciones Unidas lo que predica, digamos, y lo que establece es que el sistema o la forma de que se ha encarado la seguridad vial, que es buscar el culpable, el conductor, el usuario, que se distrajo, que no respetó la norma, que manejó imprudentemente, no produce mejoras en la seguridad vial. Es el sistema que se ha usado siempre y ha fracasado totalmente. Entonces hay que cambiar el enfoque y hay que empezar a exigir a las autoridades, que son las responsables y que son las que pueden generar un cambio en el sistema y construir un sistema seguro, a que tomen medidas para establecer cambios. Y esas medidas tienen que ser en los vehículos más seguros, en los diseños viales más seguros, en la fiscalización más extensa, más extendida, y en la atención médica post siniestros que sea adecuada. Y el último, digamos, pilar, que nosotros por suerte se lo tenemos, aunque con algunas carencias, es el tener un organismo nacional que gestione la seguridad vial, que ese sería el papel de una SEP, aunque está un poco acotado y limitado, porque no tiene todas las potestades ni el presupuesto que debería tener. Disculpen por lo extenso que se me hizo la introducción. No. Pero acá está lo que decía Manuel recién con respecto a lo rojo. Fueron imágenes que nos pasó Manuel esto antes de comenzar con el programa. Acá está la zona marcada en rojo que recién mencionaba Manuel ahí al pasar. Corregime si estoy en algo. No, es correcto. Entonces, cuando uno empieza a analizar y mira en el mapa, en Google Maps, y empieza a mirar qué es lo que pasa en esa zona, uno se encuentra con que uno de los elementos que determina la inseguridad vial es el número de cruces o accesos que tiene una ruta por kilómetro. O sea, la ruta no es una calle de un barrio urbano donde la gente anda caminando, anda en bicicleta, tiene que entrar y salir de su casa. O sea, la ruta es una vía que se usa para que camiones, ómnibus y vehículos vayan de un extremo al otro. Entonces, una ruta, cuanto más ingresos, accesos y cruces tiene, más peligrosa es. Y en esta ruta uno se encuentra que tiene por lo menos 4 grandes accesos o cruces con cierta estructura construida. Y después tiene un montón de accesos o cruces menores que hacen que sea extremadamente riesgosa. Incluso en un tramo que tiene una vía de circulación en paralelo para el tránsito local,
tiene desde la ruta acceso como si fuera para que cada uno entre enfrente a su casa al garaje. Y después en las estaciones de servicio, que también les pasé algunas fotos, tiene accesos de la estación de servicio a nivel de las rotondas, a nivel del cruce, y la estación de servicio tiene 3 o 4 accesos amplios que salen mismo sobre el cruce. Entonces, todos esos son elementos que van sumando oportunidades de tener accidentes. Y eso hace que los accidentes se repitan, porque si uno tiene 20 o 30 ingresos a la ruta en un tramo que deben ser 2 kilómetros o 2 kilómetros y medio, eso la hace extremadamente riesgosa y hace que se repitan accidentes. O sea, la ruta no es un lugar para entrar y salir a cada rato. O sea, uno en la ruta no es para que entre a 100 metros de paseo, para cruzar de un lado al otro, para que cruce la ruta acá y después entre un ratito la cruce para el otro lado. Digo, así no se construye una ruta que sea segura. Y después cuando uno analiza los cruces, los 4 principales que tienen cierta estructura de cruce tienen todos un diseño diferente. Y no tienen la señalización y la descripción, salvo en una rotonda que sí lo tiene, pero en los otros no tienen una señalización adecuada, y sobre todo en esta que ocurrió el accidente, que los cruces tienen que tener una descripción para que el que lo va a afrontar sepa qué estructura, qué diseño de cruce afronta, cuántos cruces tiene, por qué vías le puede venir tránsito, en qué sentido le puede venir, qué tipo de estructura tiene que hacer. No puede ser que cada cruce sea diferente al otro, porque eso es una carga muy importante, que uno tendría que tener un copiloto de rally que haya estudiado antes la trayectoria y entonces le venga diciendo, mirá que tenés curva a la derecha, mirá que ahora tenés un cruce con 3, mirá que te viene uno en diagonal, mirá que este otro no tenés preferencia. ¿Se entiende? Digo, la cosa, para que sea segura, tiene que ser previsible, claramente previsible. Y esta rotonda en particular, donde ocurrió el accidente, es un diseño vial extremadamente riesgoso, que no se usa en otros lugares, no. Es muy raro verlo en otros lugares, sin embargo en Uruguay se instaló y se repitió y está en todo el país, que se hace una estructura de cruce que parece una rotonda, pero la ruta principal pasa por el medio de la rotonda. O sea, yo le llamo rotondas partidas, pues no encontré un nombre para ponerle en otro lado, pero la ruta pasa por el medio de la rotonda, o sea que la parte al medio, y eso hace que toda esa estructura de cruce que se construye, que ocupa una superficie, no cambia en nada el hecho que se debería modificar. ¿Cuál es el peligro de un cruce en una ruta? El choque de los vehículos que vienen por la ruta con los que cruzan. Cuando a un vehículo le pegan de costado, es la zona más débil del vehículo. El lateral del vehículo es donde uno tiene menos separación con el objeto que lo choca. Por eso son siempre los que tienen peor resultado a más baja velocidad. Y por eso muchas veces el resultado mortal, de que cuando un vehículo lo choca del costado, el que está en el vehículo que choca al costado no tiene nada que lo proteja prácticamente. Entonces, si la ruta pasa por el medio de la rotonda y sigue derecho, es muy raro que el que viene por la ruta entienda que tiene que bajar la velocidad, porque no ve el cruce, lo que ve es la ruta sigue derecho. Entonces, estas rotondas partidas no cumplen ninguna finalidad, que es lograr que no se produzca el choque en ángulo recto y que no se produzca el choque a alta velocidad. Lo ideal, y que es muy fácil de hacer, es hacer las rotondas cerradas, o sea, donde la ruta principal, el que viene por la ruta, tiene que desviarse, girar alrededor de la rotonda y después volver a tomar la ruta. Entonces ahí cumple con el criterio de bajar la velocidad del que viene en la ruta, y si choca con el que va a ingresar a la rotonda, choca en un ángulo así, no así. Entonces disminuye la energía del choque y disminuye, suprime el impacto directo. Entonces, en Estados Unidos, que se hizo un estudio en un lugar donde sustituyeron cruces tradicionales en X, a 90 grados, por rotondas cerradas, disminuyeron los siniestros mortales en un 80%. O sea, son cruces que funcionan con mucha mayor seguridad. Y en esto que ya está construida la parte periférica, es muy fácil cerrar, bloquear la ruta central en el medio,
y permitir que el tránsito se haga todo alrededor. Ahí les hice un dibujito también mostrando esta rotonda partida, cómo es fácil simplemente eliminar el medio y transformarlo en una rotonda cerrada. Y eso hace que el cruce sea mucho más simple, que todos entiendan cómo se debe circular y disminuye mucho el número de intersecciones que hay. Porque la rotonda partida lo que hace, multiplica el número de veces que uno tiene que enfrentarse a un lugar, una senda donde le puede venir tránsito y chocar. En la rotonda cerrada eso se reduce a la mitad, se simplifica, y uno para hacer el cruce tiene 2 o 3 lugares según la cantidad según la extensión del giro que haga. En cambio, una rotonda partida puede tener 4 o 6 veces que estar frenando, mirando, porque le puede aparecer tránsito de un lado o del otro. Y con camiones o con ómnibus que le cuesta, que le queda hacia atrás, si tiene que estar frenando, queda la caja del camión trancando la ruta, o el ómnibus que es largo trancando la ruta. Eso los hace que sea muy riesgoso. Lamentablemente están tan extendidas y hay tantas en el país que vemos sistemáticamente siniestros de tránsito en este tipo de rotondas, que deberían cerrarse todas. No sé si voy siendo claro o, Perfecto. O quieren ir por otro lado. Perfecto. Más claro imposible. Tengo varias rutas por las cuales ir. Ahora, todos esos mapitas y esos dibujos, le pido primero que nada disculpas a Manuel porque no, desde a través de la plataforma no tengo posibilidad de poder subirlo para que la gente lo vea, pero sí los tengo en mi poder y una vez terminada la nota los vamos a subir a todas las plataformas de la radio para que la gente pueda entender más de lo que estaba hablando también Manuel. Por otro lado, tengo algunos mensajitos ahí y quiero agradecerle a Adrián, que estaba saludando, a Evelyn, a Nidia Baladón, a Luis Riveros, que andaba por ahí, y quiero hacerle un agradecimiento muy especial, si me lo permite Mendoza y Manuel, a Gastón Vila, que fue quien nos facilitó el contacto con Manuel, que lo veo por ahí. Fue en realidad el nexo para poder contar con la experiencia y bueno, con todos estos datos que nos está brindando Manuel. Totalmente de acuerdo. Bien, arrancamos a preguntar. Y vamos por las rutas. Yo dije que tengo varias rutas, así que vamos por las rutas. Manuel, tú hablabas en un momento, tocaste muchísimos puntos, pero uno de los puntos yo te lo voy a entrelazar en la pregunta que te voy a hacer. Tú me hablabas de lo que es la inseguridad en las rutas, que muy bien dijiste, una ruta extraña y muy peculiar, con muchas rotondas, y rotondas cortadas también. Bien, ahora tú me hablabas de la inseguridad y los automóviles. ¿Cuál es el problema? A ver si existe un problema de que los automotores o los automóviles que circulan en nuestro país no tengan mayor seguridad. Porque en un momento también me hablaste de que buscamos la culpa. Pero el hecho no, a mi criterio y opinión personal, no es una cuestión de buscar el culpable, sino es una cuestión de seguridad propia también. No sé, tú me lo vas a explicar mejor. Los vehículos en Uruguay, en general, predominan los vehículos inseguros. Inseguros los vehículos nuevos y inseguros los vehículos viejos. En Uruguay los vehículos se usan muchos años. Hay estudios hechos en España y en Australia que han demostrado que los vehículos viejos tienen mucho más mortalidad para sus ocupantes cuando chocan que los vehículos nuevos. Estamos hablando de 4 o 5 veces más, porque la industria del automóvil ha logrado mejorar la fabricación de los vehículos y las medidas de seguridad y la estructura de los vehículos, que hace que los vehículos nuevos que cumplen las normas de fabricación, lo cual ocurre para los vehículos que se venden en Europa, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Estados Unidos, hace que la gente cuando choca en esos vehículos tiene mucho más posibilidad de salir viva que cuando choca un vehículo que no tiene los mismos niveles de seguridad. Las empresas automotrices, lamentablemente,
fabrican buenos vehículos donde los consumidores se lo exigen y donde los gobiernos establecen normas de seguridad para aceptar la venta de los vehículos. Y eso no ocurre en los países del tercer mundo, de África, Asia o América Latina, donde venden lo que parece ser el mismo modelo que en otros países, pero no tiene nada que ver y es un vehículo que no cumple con los mismos estándares de seguridad. En América Latina existe una entidad que se llama Latin NCAP. Nosotros en ANCOCEP somos socios integrantes de Latin NCAP. Y Latin NCAP lo que ha hecho es probar los vehículos que se venden en América Latina. Y ha logrado demostrar cómo algunas empresas y algunas firmas importantes, grandes, multinacionales importantes, fabrican vehículos de muy baja calidad para América Latina. Entonces yo lo que les recomiendo a aquel que piense comprar o utilizar un vehículo, que vaya a la página de Latin NCAP, que inclusive la puede tener una aplicación en el celular, y se fije por la marca y por el modelo si su vehículo está aprobado y qué cantidad de estrellas tiene ese vehículo. La calificación se hace como los hoteles, en estrellas. Si el vehículo es bueno y tiene buenos niveles de seguridad, va a tener 5 estrellas. Y si es malo o no tiene ninguna seguridad, va a tener 0 o 1 estrella. Entonces, si uno compra un vehículo 5 estrellas o 4 estrellas, lo que significa que en caso de colisión va a tener muchísimas chances de salir vivo y sano o con lesiones leves de esa colisión. Y si compra un vehículo 0 estrellas o 1 estrella, lo más probable es que salga muerto o con lesiones muy graves en caso de una colisión. Las pruebas de choque, para que se hagan una idea, se hacen a 64 km por hora, en el torno de los 60 km por hora. No se necesitan altísimas velocidades para, si uno se desplaza en un vehículo inseguro, resultar muerto o con lesiones muy graves. Porque a 60 km por hora, en un vehículo inseguro, cuya estructura se colapsa y que no tiene mecanismos adecuados de seguridad, uno puede resultar muerto o con lesiones muy graves. Entonces, nosotros en Uruguay tenemos un problema grave, que es que la mayoría de los vehículos que se venden, me acuerdo del año 2018, por ejemplo, de los 10 modelos más vendidos, uno solo calificaba con algunas estrellas en Latin NCAP y el resto eran 0 estrellas o no estaban calificados. Y eso, los 10 vehículos más vendidos eran unos 20.000 vehículos, pues eran la mitad de los vehículos que se vendían. Hoy en día, gracias a la difusión que tiene Latin NCAP y a que la gente cada vez pregunta más por el nivel de seguridad de los vehículos cuando va a adquirirlos, eso ha cambiado un poco y ya no tenemos tanto nivel de inseguridad en los vehículos que se venden. Ya de los 10 modelos más vendidos, hay uno solo que es 0 estrellas en este año, por ejemplo en agosto del 2020, que lo revisé, y la mayoría de los vehículos eran 2 o 3 estrellas. O sea que empezamos a mejorar, empezamos a levantar el nivel. Inclusive vehículos baratos, por debajo de los $20.000, son 5 estrellas hoy en día. O sea que lo que antes había que pagar más y irse a vehículos de más alta gama, hoy en día está empezando a aparecer en Uruguay y América Latina en vehículos más económicos, más accesibles para más cantidad de gente. Y eso es gracias a la acción de Latin NCAP y a que los consumidores preguntan y averiguan y se empezaron a interesar en saber si el vehículo en el cual andan los protege a ellos y a su familia o no. Y entonces hay un cambio. Todavía falta, pues digo, no estamos muy atrasados con respecto a lo que ocurre en Europa y en otros países desarrollados, pero un cambio está habiendo y algo estamos mejorando. Yo lo que he visto, muchos accidentes donde chocan 2 vehículos, uno nuevo y más seguro y uno más inseguro o más viejo y más inseguro, y los que van en el vehículo con más nivel de seguridad suelen tolerar el accidente y salir vivos, y los muertos siempre los terminan poniendo el que va en un vehículo con menor nivel de seguridad, que puede ser más viejo o simplemente nuevo pero inseguro. O sea, es muy importante en la siniestralidad vial el vehículo en el cual uno participa en ese siniestro. Otra de las cosas que todavía va a ser obligatorio en la nueva ley, pero que no se reglamentó,
es el control electrónico de estabilidad, ESP o ESC, que es un dispositivo que es muy económico, es muy barato, pero hace que el vehículo corrija solo la trayectoria en el caso de que tienda a despistar o a irse la trayectoria que el conductor le pretende imprimir. Eso provoca muchos accidentes en ruta, que son, ustedes van a ver el siniestro que siempre dicen, por causas que se buscarán establecer, perdió el control del vehículo y se fue la ruta, ¿no? Y esas causas nunca se llegan a establecer, porque en realidad no hay una investigación de accidentes. Entonces, el control electrónico de estabilidad evita gran parte de esas situaciones, que son las salidas de la ruta, las pérdidas de control del vehículo, y entonces evita ese tipo de accidentes. Es muy importante que si van a comprar un vehículo, aparte de ver si está calificado en la TINENCA y qué nivel de estrellas tenga, el que posea control de estabilidad, control electrónico de estabilidad, es sumamente importante para la seguridad de los que van en el vehículo. Y también para evitar chocar a otros, porque si uno pierde el control y se va de la senda y se enfrenta a otro vehículo, puede terminar un choque frontal y lesionando a otros. Eso hoy en día, por suerte, cada vez está presente en más vehículos, inclusive en vehículos económicos. Pero bueno, es necesario difundirlo, es necesario que la gente lo conozca para que cuando va a comprar le dé la importancia que tiene. A nivel global, dicen que el control electrónico de estabilidad, o ESP, ha salvado más vidas que el cinturón de seguridad. Todavía hoy en día hay alguna gente que no entiende la necesidad de usar el cinturón de seguridad cuando viaja. Pero bueno, de a poco vamos mejorando. Ahora por ahí escuché al pasar el tema de la cantidad de lesiones, o sea, el conductor o acompañante está más expuesto cuando recibe un choque de forma lateral, de costado. Sí. Creo que hay algo que se está implementando ya en varios países, usted me podrá corregir, que es el airbag en puertas. Eso reduciría... Los airbags laterales o de cortina o torácicos. Inclusive ahora apareció un vehículo que tiene un airbag entre los dos pasajeros, entre el conductor y el pasajero, para evitar el choque de uno contra otro, en los choques donde hay desplazamiento laterales. Eso... Sí. Y lo otro que son las barras de protección lateral, por ejemplo, todos los refuerzos laterales en las puertas que evitan los hundimientos, ya sea de estructuras rígidas como árboles, columnas, o otros vehículos en el choque lateral. ¿Pero eso realmente, ese tipo de dispositivos, es tan caro para la empresa automovilística implementarlo? ¿O lo hacen simplemente por un hecho de...? Yo creo que lo hacen porque si tú vendes un vehículo, si le sacas $300 de equipamiento, no te hace una diferencia. Ahora, si tú vendes 1 millón de vehículos o 10 millones de vehículos en toda Latinoamérica, $300 por 10 millones es mucha plata. Y la otra diferencia es que en Europa o Estados Unidos, los seguros, si hay un muerto, el muerto vale 800 o 900 mil dólares. Y el auto vale 50 o 30. Increíble que se trata la vida humana, ¿no? Acá, ¿sabes cuánto vale un uruguayo? A lo sumo 50 mil dólares, 30 mil, 50 mil. El vehículo en general vale más casi que el uruguayo. La miércoles que vale poco, ser humano. Exactamente. Dani, porque otro comentario no me podía salir. Tengo algunos mensajitos de la gente acá que los vengo seleccionando para no hacerlo muy cargado, porque en realidad los que estaban más que nada saludando los voy a saltear hoy, les pido mil disculpas, para poder focalizarnos un poquito más en el tema. Pero Carlos Aguiar, por ejemplo, mira, acá lo estoy subiendo, que dice: hay mucha gente que piensa que tiene prioridad en la rotonda cerrada porque viene por la ruta y no respeta al que viene circulando por la rotonda cerrada. Bueno, eso lamentablemente le voy a decir que en Uruguay no tiene razón. En el mundo, las rotondas cerradas tienen prioridad. El que ingresó a la rotonda y está dentro de la rotonda, tiene prioridad. Es así.
Sí. En España tú circulás en una rotonda y sos nuevo, no conoces bien, el mapa no te informó bien y vos dudás y seguís dando vueltas en la rotonda, y los que están, si la rotonda es chica y no da lugar para entrar, están esperando que tú pases para ellos después entrar a la rotonda. Pues la rotonda cerrada tiene prioridad. Y así es como debe ser, porque así es, cuando funciona así, es que la rotonda cumple con su cometido de disminuir los accidentes y salvar vidas, porque ya lo dijimos, el 80% de las muertes se evitan con una rotonda cerrada, que el tránsito tenga preferencia. Pero en Uruguay se les ocurre hacer rotondas cerradas sin preferencia. Y entonces tenemos, por ejemplo, en Juan Lacase, en Ruta 1, en la radial a Juan Lacase, había una rotonda partida, la transformaron en una cerrada, pero no tiene preferencia la rotonda, tiene preferencia la ruta. Sí. Entonces, tú estás en la rotonda y no tenés la preferencia. Entonces, el que viene por la ruta viene y sigue como viene. Además, la ruta pasa en tangente a la rotonda. No le hacen entrar al medio de la rotonda para que haya que reducir la velocidad y desviar. Entonces, seguimos teniendo siniestros como antes, porque no está construida como una rotonda cerrada. Hay más casos así. Hay otro, por ejemplo, en Interbalnearia y Ruta 12, en la entrada, la ruta que bordea Laguna del Sauce, donde está la estación ANCAP. Eso parece una rotonda cerrada, pero tampoco tiene preferencia de rotonda, tiene preferencia que va en la ruta. Entonces también es un punto de concentración de siniestros, porque no está funcionando como rotonda. ¿Se entiende el concepto? A la rotonda, sí, claro. Con referente a la rotonda de Juan Lacase, que tú mencionabas, Manuel, ahí al pasar, yo le agregaría un ingrediente más al riesgo, que es quien viene saliendo de Juan Lacase y tiene que tomar ruta 1 o cruzarla o hacer la rotonda en su defecto, como sea, desde el lado de Colonia, tiene muy poca visual, porque realmente es muy corto el tramo que hay entre lo que se ve desde el repecho hasta la rotonda. Y quien viene por la ruta generalmente no baja de los 90, vamos a convenir, y algunos kilómetros. No, porque la ruta pasa derecho al lado de la rotonda. En vez de pasar y hacerla desviar en la rotonda, la ruta pasa al borde, en la tangente de la rotonda. Entonces vos mirás la ruta y la ruta sigue derecha. Sí. A ti, el mensaje que te da la ruta, porque digo, es muy importante, la ruta le habla al conductor, y no estoy delirando, digo, o sea, si a vos te ponen dos rutas, ¿no? Dos carriles de cada lado separados, sin cruces, con todo recto, el mensaje que tú le estás dando al conductor es: acá puede ir a marcha continua, rápida, porque es una ruta para ir rápido. Si tú le haces una ruta de un solo sendero, ¿no? De una sola senda por sentido, y esa ruta tiene algunas curvas y tiene, bueno, el mensaje es esta ruta para ir más despacio. Entonces, en esa rotonda, el mensaje que se le da a la gente no es que es una rotonda y que hay que frenar, no, eso es para seguir rápido. El que tiene que parar es el que quiere cruzar. Sí. Y el otro elemento de riesgo que tiene ahí, aparte de la visibilidad que tú bien señalabas, porque hay además hay un área de parada de ómnibus previo al cruce, es que el que va de Juan Lacase para ingresar y tomar hacia Montevideo, le hicieron una senda en tangente que pasa por fuera de la rotonda. No va al medio de la rotonda, tiene que frenar, entrar y girar. Le ponen una zona bien en curva, para no tener que parar, una curva amplia y que entra bien en diagonal sobre la ruta, o sea, va en paralelo entrando. Entonces, la lectura que hace alguien es que eso es para entrar rápido y para entrar a velocidad de ruta. Ahí elimina toda la función de la rotonda el diseño vial que se eligió para hacer los accesos. Totalmente. Bueno, Gastón Vila por acá tenía también, que decía con respecto a los datos, un muy buen dato a la hora de comprar un vehículo, saber cuántas ya tienes, que tiene, lo que mencionaba hace un ratito Manuel. Sí. Carlos Aguiar, que dice: le pongo el ejemplo de la entrada a Playa Pascual, que hay carteles de ceda al paso y no lo respetan. Y después agrega que la rotonda de Juan Lacase siempre fue peligrosa. Sí, porque antes era una rotonda partida, que ya dijimos que era muy peligrosa, y ahora tiene un diseño inadecuado. Ahí ustedes en San José, en la ruta 3, tienen otra de las rotondas, la que está para tomar ruta 11,
hacia el lado de Colonia, que hay una Sí. estación ANCAP. Esa rotonda, si ustedes se paran en ruta 3 y miran hacia la rotonda, hacia Colonia, van a ver que la ruta sigue todo derecho, no entra en la rotonda. O sea, tiene un trayecto que tú tenés que saber que hay una rotonda ahí, que tenés que cederle el paso a la rotonda para darte cuenta de que estás afrontando una rotonda. Porque la ruta no te lo dice, la ruta de lo que te muestra es todo derecho. Y Sí, es muy ahí, difícil mirar horizontalmente cuando uno va pegado al asfalto en un vehículo, ¿no? Y mirás 100, 200 metros para adelante, es muy difícil ver el cruce. Entonces, sí, lo que tiene que ser es que el diseño vial sea fácil, entendible, para el que lo ve y se dé cuenta que ahí la ruta gira, tiene que doblar, entonces tiene que ceder el paso porque claramente ve que hay una rotonda adelante. Y en este caso la sí, rotonda queda disimulada porque queda como en la tangente a la izquierda. Y en el Juan Lacase es el mismo problema. exactamente. Esa rotonda a la cual mencionás tú viene específicamente desde San José hacia el lado de Colonia, en lo que sería ruta 3 y 11, y ahí se Ahí parte, ahí va. arranca ruta 11, es mismo frente al Parque Rodó. Sí, Lo único correcto. que tiene, en realidad, es un cartel de Ceda al Paso. Es todo lo que tiene. Señalizado en el piso, ¿no? Con el triangulito de Ceda al Paso en el piso de la ruta. Está claramente delimitado, pero, a ver, es lo que dice usted. Hay que estar mirando permanentemente los carteles o en su defecto quienes conocemos la ruta. Es que ahí te digo, el que toma la rotonda entiende y tiene en ese caso la preferencia, pero es muy difícil que viene por ruta 3, si no es alguien que conozca exactamente el lugar, se dé cuenta que tiene una rotonda adelante. Y eso es como no deben hacerse la ruta. Digo, la ruta tiene que ser muy claramente entendible para cualquiera y por eso los diseños deberían ser sistematizados y ser siempre iguales. Y no puede ser que haya, yo qué sé, no sé, 40 diseños de cruces diferentes y cada uno, cuando uno los analiza en distintos lados, le da un diseño diferente, una variedad distinta, una forma de circular diferente, un acceso adicional extra, uno más separado. No sé, parece un festival de diseño, parece que fueran artistas del diseño vial en vez de técnicos, digo, o sea, pues el técnico hace determinada norma que está establecido, que está en los manuales, que las cosas se deben hacer así, porque así funcionan bien, y el artista le da a cada uno su impronta personal. Entonces cada uno hace como una obra, entonces en cada cruce se hace diferente, se señaliza diferente, se le da prioridades distintas, se le agregan sendas o vías diferentes para hacer giros distintos. Entonces digo, es imposible, digo, la gente es imposible que esté siempre cumpliendo con todos los requisitos del tránsito en cada lugar, pues en cada lugar es diferente. Y si uno no pasa todos los días por el lugar, no termina de aprenderlo. Y si es de noche, ni te cuento. Por eso yo creo que no hay que cargarle tanto las tintas a la gente, sino a las autoridades que tienen que generar un sistema seguro, un sistema, ¿verdad?, que abarca todas las cosas, seguro, fiable, estandarizado, fácilmente entendible, y entonces la gente aprende a circular, a hacer un cruce una vez y aprende a hacerlo todos, porque todos se terminan siendo iguales. Pero no puede ser que haya 50 diseños diferentes, digo. Y la ruta en un mismo tramo corto, como acá les mostraba donde viven ustedes en San José, tiene todos los cruces un diseño diferente. Tiene una rotonda cerrada grande que la vía pasa en tangente, lo cual está mal. Tiene una rotondita chiquitita, ahí donde termina el Parque Rodó del otro lado, que es muy minúscula. Y después tiene una rotonda partida, con vías adicionales paralelas. Y después antes tenía un cruce tipo en tenedor, o sea, un cruce en T, así, pero que tiene como 4 vías, ¿no? Como un tenedor que cruza así, que es en la otra entrada de la doble vía Ruta 11 cuando llega a Ruta 3. Sí. Y eso no tiene ninguna señalización de cómo es el cruce, no tiene ninguna vía para girar a la izquierda, ninguna senda para esperar, separar la ruta para girar a la izquierda, y entonces lógicamente se van a producir accidentes. Ahí, yo no sé si vos tenías alguna pregunta antes, Daniel, pero ahí me surge una duda a mí con respecto a lo que está mencionando él. A ver, con respecto a esa entrada en particular que justo mencionó Manuel. Que muchas veces, a ver, convengamos que si la reglamentación de tránsito no ha cambiado,
porque han cambiado muchas cosas lamentablemente en este país y a veces hay que preguntar para estar informado. Por ejemplo, si yo voy circulando en un vehículo dentro de una ciudad, yo puedo optar la opción de ponerme contra la senda central cuando voy a girar hacia la izquierda, ¿verdad? Está establecido así. Exacto. En caso de una ruta nacional, es a la inversa. Debiera irme hacia la derecha, dejar correr y después entrar. Eso sería si no ha cambiado. Ahora, el reglamento no lo dice. Bueno, el reglamento lo que dice es que te tenés que poner a la izquierda y esperar y doblar. Y en ruta es muy riesgoso, extremadamente riesgoso. Ahora, como ese punto en particular está dentro de la ciudad, la ruta nacional, ¿qué aplicaría en ese caso? Si es ruta, para mí aplica el reglamento de ruta. Pero ya te digo, el reglamento no dice que en la ruta te tengas que poner en la banquina para después doblar a la izquierda. Dice lo mismo que dentro de la ciudad, pero lo que pasa es que es altamente riesgoso. Para quedarse parado en el medio de la ruta para doblar a la izquierda es extremadamente riesgoso. Es una maniobra muy, muy, pero muy riesgosa. Te digo, por ejemplo, un comentario aparte es que aplica para ciudades, pero la empresa que hace cadetería en Estados Unidos, que se llama Unión Postal, UP, no sé si conocen esos camiones marrones con puerta vertical alta. Bueno, hace todos sus recorridos girando solo a la derecha. Porque considera que tiene mucho menos accidentes y entonces tiene menos demoras y menos costos. Y porque además lo hace en menos tiempo. Porque se interrumpe menos si gira siempre a la derecha que si se detiene en el medio de la calle y demás y está esperando para girar a la izquierda con tránsito que viene de frente. Entonces, siempre está dando, cuando tiene que girar a la izquierda, no gira a la izquierda, da la vuelta a la manzana y gira siempre a la derecha. Y eso es mucho menos riesgoso y le lleva mucho menos tiempo y está demostrado que tiene menos accidentes y entonces ahorra dinero. Y yo he visto muchos accidentes por doblar a la izquierda en ruta. Daniel, ahora entre todas las dudas que tenías vos por ahí. Que sé que te lo conozco en la cara. Arsenal, pero voy a ir de a poco. Vamos por partes, dijo Jack. En base a lo que yo vengo entendiendo, esto es un problema donde no es una cuestión de buscar un culpable, sino eso es lo que cuestión... Eso es lo que dice Naciones Unidas, que hay que cambiar ese enfoque. Bien, hasta ahí vamos bien. Primero, lo que yo vengo entendiendo, es una cuestión de que, a ver, me vas a corregir, o los dos me van a corregir, pero que yo tengo entendido y que yo lo viví en la primaria, a mí me enseñaron en primaria educación vial, a los 10 años. Eso quiere decir que lo que empezamos a aprender a partir de los 10, 11, 12 años, hoy llegamos a los 30, tenemos un auto y porque tenemos un auto hacemos lo que se nos da la gana, sin importar la ruta, sin importar la rotonda, si es abierta, si es cerrada. Eso por un lado. Y por el otro lado, si queremos hallar un culpable, estamos hablando de que viene un artista, me dibuja una ruta muy bonita, que queda muy elegante, pero sin embargo, a la hora de la realidad, es otra. No sé si me expliqué. Hay un déficit en formación vial, digo. Eso sin lugar a dudas. Obtener la libreta o el permiso para conducir no implica que vaya asociado a una formación en seguridad vial. A lo sumo, uno lee algún reglamento de circulación vial y aprende algunas preguntas, pero después no hay formación. Tampoco existe ninguna formación para manejar en ruta. O sea, el permiso de conducir es urbano. Sí. Y digo, realmente estamos deficitarios en ese tema. Ahí voy a un punto en particular, Manuel y Daniel. Ahí voy a un punto en particular. Me pasó en lo personal de tener que llevar a un compañero de trabajo hace unos cuantos meses atrás
Ustedes saben bien, yo se lo comenté en la interna a Manuel, que yo tengo libreta profesional, soy chofer de camiones también, más allá que ahora no estoy ejerciendo, y me tocó tener que llevar a un compañero a sacar la libreta para camión, y una libreta de categoría C estamos hablando, tampoco una D, una C, y en el teórico le preguntaron más sobre ambulancias que sobre camiones, que a mí me descolocó. Lo que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, la ambulancia, más allá de todos los riesgos que conlleva, de que tiene preferencia en un montón de lugares, todo lo que se me quiera decir, pero no tiene nada que ver las dimensiones de un vehículo con el otro, la maniobrabilidad de un vehículo con el otro. Entonces, no conozco el tema de las categorías, pero ¿no será la misma categoría para ambulancia y camiones pequeños? En realidad creo que no. No sé, yo ignoro el tema, por eso te digo. Porque para camiones pequeños, o sea, camiones de porte, en realidad, la categoría C es para camiones simples, hablo, sin límite de carga, ¿tá? Pudiendo llevar un remolque que no supere los 1.500 kilos. En el caso de ambulancias, si no quiero recordar mal, es categoría F, ya es una categoría especializada porque también va la parte de psicotécnico por el tema del traslado de los pacientes y demás. Entonces no sé por qué sería eso. Porque no tiene relación una cosa con la otra. A mí me sorprendió de sobremanera y esto pasó acá en San José. Lo ideal sería que cuando se obtiene un permiso a conducir haya una buena formación y que eso esté universalizado en todo el país, o sea, que sea el mismo sistema en todo el país. Yo creo que se ha logrado hacer el examen teórico que sea igual, pero creo que está en el debe todavía la parte del examen práctico o de la demostración de habilidades. Sí. Dani, que te O sea, esa es una de las patas más de la seguridad vial donde hay que trabajar. O sea, la seguridad vial, lo que yo intenté exponer al principio, tal como lo dice Naciones Unidas, es multifactorial. O sea, hay que trabajar en varios factores, que ellos los agrupan en 5 pilares, para obtener resultados. Si tú trabajas en uno solo, lo que te va a pasar es que mientras mejoras en uno, empeoras en todos los otros. Y entonces al final, en vez de tener mejores resultados, seguís teniendo malos resultados. Y eso es lo que pasa cuando se pone mucho énfasis en uno de los factores nada más, y no se ataca a todos ellos. O sea, si tú dejas que siga habiendo cualquier tipo de vehículo de lo más inseguro, o si dejas que las estructuras viales sean inseguras, por más que te dediques a controlar la velocidad o a darle una mejor formación en la libreta a conducir, no vas a tener buenos resultados, porque van a seguir existiendo las causas que hacen que la gente se equivoque, cometa errores y tenga accidentes. Y lo que hay que tratar de hacer es que el sistema, tanto sea por los vehículos, como por las vías, como por la fiscalización adecuada, el sistema genere seguridad y evite los errores, o si no los puede evitar, cuando la gente comete errores al manejar, no termine pagando con su vida esos errores. Totalmente. Ahora, yo tengo una de las tantas de cientos de miles de dudas, ¿no? Pregunte nomás. Bueno, personalmente no sé si... Yo personalmente he tenido la oportunidad de viajar por varios lugares y he visto diversas cantidades de rutas. Ahora, es la primera... San José, el departamento de San José, yo no conozco otro país que tenga 2 veces la misma ruta. La ruta 1. ¿En qué sentido? Cuando ingresás a Montevideo tenés 2 ruta 1, la famosa, como le dicen en Ciudad del Plata, ruta 1 vieja y ruta 1 nueva. Donde podés ingresar a la... Y ahí es donde aparece la que tú bien decías, la rotonda cerrada, la rotonda abierta, la mal rotonda, llamémosle de la manera que queramos. Sí, en España lo que tienen, por ejemplo, es que prácticamente
donde hay autopistas está como duplicando a la carretera convencional. O sea, vos tenés la opción de ir por la autopista o casi en paralelo por la carretera convencional. Y eso, bueno, el que quiere ir en autopista paga peaje y va por la autopista, aunque no en todas las provincias de España se cobra peaje, algunas no cobran, otras cobran. Y si no, tenés la opción de ir por la carretera convencional que va entrando, pasando por los pueblos, y que tiene, bueno, los cruces a nivel como tiene cualquier carretera. Un comentario que les quería hacer sobre este punto es, porque muchas veces se dice que la velocidad es el culpable, y mismo en este accidente que hubo en esta rotonda a partir de San José, decían que capaz que el camión venía a más velocidad de la que estaba establecida. Pero en las autopistas en España tienen una velocidad máxima que, si no me equivoco, anda entre los 110 y 120 kilómetros por hora. Sí. Y las carreteras convencionales tienen una velocidad máxima de 90. Y sin embargo, donde tienen mucho más siniestros y más muertos es en las carreteras convencionales. Sí. En las autopistas participan muy poco en la siniestralidad. Y eso es por la importancia que tiene la infraestructura vial. Si tú ofreces una infraestructura vial segura, la gente comete pocos errores, y si comete errores tiene pocas probabilidades de lesionarse o morir. En cambio, en las carreteras convencionales están mucho más expuestos a tener accidentes porque pasan por los pueblos, porque tienen tránsito de todo tipo, porque mezclan tránsito urbano con tránsito de carretera, porque tienen accesos y cruces de diverso tipo, y entonces son mucho más riesgosas que las vías de circulación más rápida. Así que digo, en España eso es común, de ver duplicadas las rutas. Sí, totalmente. Y un ejemplo, para no ir, y para andar cerquita de España, Alemania no tiene límite de velocidad. No tiene límite de velocidad. Y sin embargo, no se ven, sí, pero muy pocos o muy escasos, diría, que accidentes de tránsito. Sí, tienen buen nivel de seguridad. Europa, el problema que tiene, que se les lleva el 25 al 30% de los siniestros, es el manejar consumiendo alcohol. Sí. Porque salvo algunos países que tienen límite cero, muchos de los países tienen tolerancia al alcohol. Y entonces en España, por ejemplo, en particular, el 25% de los siniestros están vinculados a consumir alcohol y manejar. Que nosotros en ese sentido, como tenemos una política de cero alcohol, a pesar de que la fiscalización es baja o insuficiente, hemos tenido un cambio importante y hemos tenido mejoras y baja de la tasa o de la frecuencia de los accidentes que se producen por manejar alcoholizado. Y tenemos en el entorno del 15% nosotros, que es casi la mitad de lo que tienen España u otros países europeos. Entonces, esa política ha sido exitosa. Si la fiscalización, que es otro de los pilares que establece Naciones Unidas, fuera más persistente, más frecuente, con mayor intensidad, tendríamos todavía mejores resultados. O sea, volvemos al tema, es multifactorial, hay que atender a todos los factores. Él me hablaba hoy fuera del aire del tema de los animales sueltos, por ejemplo, que es otro factor que no se controla, no se fiscaliza, no se actúa, y entonces tenemos accidentes reiterados por animales sueltos a lo largo de todo el país y año tras año. Nosotros de eso en ANCOCEP tenemos una publicación que es del 2016, donde alertábamos de que decíamos que los accidentes por animales sueltos eran una epidemia nacional, porque una epidemia es algo que se produce en un territorio extenso y en forma persistente, que no son eventos aislados. Y hoy en día, este año, yo ahora me dediqué a revisar lo que había ocurrido este año, y teníamos un accidente cada 5 días por animales sueltos. Sí. Justamente a eso quería llegar, ¿no? Es una epidemia lamentablemente nacional y te diría que en base a las noticias que vengo dando y estudiando, Artigas, el departamento de Artigas recién está empezando a
estudiarlo, analizarlo un poquito más, y creo que en conjunto, si mal no recuerdo, el otro departamento era Cerro Largo, debido a los hechos de sabido conocimiento de que los animales sueltos generan mucho peligro. Y bueno, ahora se está sumando el hecho de la nueva ley de 19.889, donde habla de la tenencia responsable de los animales. Y bueno, por ejemplo, Artigas hoy por hoy está tratando justamente y luchando por regularizar eso y que se lleve a cabo. Ahora, sí, en la ruta 30 los accidentes se repiten sí, todas las semanas casi. sí, sí, totalmente. Entonces, estamos hablando del hecho de que, primero, no tenemos una cultura vial tal cual debería ser, y a su vez no tenemos una regularización cual debería ser, tanto como para rutas como para un control específico. Los controles son insuficientes y de hecho es muy notorio la falta de controles de velocidad en rutas. O sea, en Montevideo, en la capital, hay una serie de controles automatizados por cámaras, por radares, en lugares fijos que han provocado una modificación sensible en la conducta de los automovilistas y han determinado una baja en siniestros viales en las áreas urbanas. Eso es notorio. En ruta todavía estamos pendientes de que se hagan controles y fiscalización adecuada del tema de la velocidad. Entonces, yo por eso siempre critico cuando dicen, la velocidad es la principal causante de los siniestros, el problema que es la velocidad. Digo, ¿cómo me pueden afirmar eso si no hay control de velocidad? ¿Cómo midieron eso? ¿Cómo me puede decir que el accidente fue por exceso de velocidad? Porque a ojo, porque uno estaba Sí, mirando y sí, sí. dijo, este va rápido, pero digo, Y ¿no? sí, Uno puede eh, afirmar lo que mide, pero lo otro es, a mí me parece que, y así no se maneja, digo, la seguridad vial, así nunca puede tener resultados. ahora, Manuel, le felicito, porque la verdad, mejor explicación esa última de medir a ojo, no podía haber mejor, porque voy a ser honesto, en el kilómetro 29, si mal no recuerdo, de la ruta 1, hay un radar, Ahí pusieron un y, radar. sí, pero no funciona, así que lo miden a ojo. Eh, ese creo que sí funciona. Ah, empezó a Ese me funcionar parece que sí. ahora. Hasta hace un Ese par me de parece que meses estaba funciona. sin funcionar, ¿eh? Ahora Después le cuento que hace un par de... hay otros que miden pero no multan. Porque digo, tenés Ah, bueno, los dos tipos. Unos está bien. que sacan fotos con la matrícula y va la multa automática, y hay otros que simplemente miden la velocidad y si hay un funcionario policía caminera, constata y te multa, pero si no, no. Entonces, Ah, digo, igual tienen efecto, porque si la gente sabe que hay un radar, la gente tiende a bajar la velocidad. El tema es que alguno no se entera o no sabe y no lo hace, pero digo, en la no, intervalía de donde pusieron, la gente baja la velocidad. sí, pero o si no la otra, hace unos meses atrás tuve la oportunidad de hablar con el ministro Heber, justo y precisamente en la rotonda donde está ese del 29. Y los vecinos mismos le estaban reclamando, señor ministro, no funciona, está de adorno. O si no, la Bueno, otra, eso como ven una caja con un bajan la color negro velocidad. por delante, bajan la velocidad, pero pasaron el radar y ¡perdum! Y se olvidaron hasta el En, 32 de la acelerada. bueno, el tema que los radares, algo que sea un sistema que Sí, esté presente en toda la ruta, generan mm, efecto en el lugar donde están. sí, sí, Eh, sí, sí. en España tienen Mm, cantidad de cajas sin radares y sí, radares en algunas cajas y los van sí, rotando, sí, pero producen el mismo efecto todos, tanto el sí. que multa como el que no multa. Pero bueno, es imposible tener radares en las decenas de miles de kilómetros que son la red de carreteras nacionales. O sea, no es posible gestionar toda la red en base a controles de radares de velocidad. Por eso es que yo decía que hay que hacer otras cosas además de eso.
El radar te sirve en un lugar puntual donde la velocidad realmente sea un problema, ¿no? O tengas mucho tránsito mixto con peatones, ciclistas, zonas escolares de repente, zonas que tengan un riesgo en particular, te permite. Pero uno no puede gestionar la seguridad vial solo en base a la velocidad, porque para los peatones o los ciclistas, 50 kilómetros por hora es una velocidad riesgosa. Sí. Para un vehículo inseguro, ya habíamos dicho que chocara en el entorno de los 54, 60 kilómetros por hora, Sí. es alto riesgo de tener lesiones graves o morirse. Sí. Entonces, para gestionar una velocidad segura, tenemos que gestionar 10 kilómetros por hora, 15 kilómetros por hora. Y para hacer toda la red segura a esa velocidad, significa que para ir de Montevideo a Artigas o de Montevideo a Rivera, tendremos que estar ¿cuánto? Uf. 2 días. Sí. O sea, sí. no se puede, porque eso tiene un costo económico muy importante, porque la movilidad implica el acceso a servicios. O sea, si usted puede ir y venir de Rivera en unas horas a Montevideo, puede venir a estudiar, puede venir a trabajar, puede venir a asistirse médicamente, puede venir a hacer compras, o los productos que van desde acá allá, si demoran unas horas en llegar, hasta puede llevar productos que requieran cadena de frío, puede tener productos frescos, o sea, accede a un montón de cosas que tienen valor y que hacen a la calidad de vida, que si usted es como en el tiempo de las carretas o de las diligencias, queda fuera de todos esos servicios, porque si usted necesita una persona que durante 2 días haga el traslado de un producto, el costo de ese producto se encarece enormemente. Y si usted tiene que demorar 2 días en venir hasta Montevideo, bueno, no puede venir y volverse en el día, o no puede venir un día y irse otro, porque bueno, el viaje solo le lleva 4 días y tiene un costo enorme. Entonces, no se puede gestionar todo en, bueno, le ponemos lomo de burro, le ponemos semáforo, le ponemos un radar, lo hacemos parar acá en el letrero de pare, porque bueno, si no, al final los derechos de la gente se empiezan a ver resentidos y a ver el acceso a los servicios, al derecho a la educación, a la salud, a acceder a productos de diversa índole, a trabajar, se empiezan a ver resentidos. Porque digo, nosotros no podemos gestionar el tránsito de ruta como si fuera un área urbana donde la gente entra y sale de las casas o entra y sale de los comercios a comprar. Se entiende que, digo, cuando uno habla de rutas tiene que tener criterios diferentes y requieren otras cosas. No se puede gestionar la ruta como si fuera una calle o una ciudad. No, clarísimo. Un par de mensajitos, Dani, perdón. Por favor, léelo. Carlos Aguiar, que respecto al tema de diseño rotonda, que aportaba que tendría que haber un diseño único de rotondas en todo el país. Y con respecto al tema de radar, nos agregaba, y creo no equivocarme, que Carlos Aguiar es de por ahí, por la zona, de donde está el radar. Sí. Dice que el kilómetro 29 funciona, pero solo toma la foto al que va hacia Colonia. Si vas para Montevideo no te marca, muchas personas no lo saben, agrega por ahí. ¿Para qué lo dijo entonces? Se van a ir para Montevideo. Y Gastón Vila que dice, lo que casi nadie respeta en las rutas es la presencia de conos. En reiteradas oportunidades de realizar trabajo sobre la ruta, contratamos un móvil de policía caminera, ya que los conos es como si no estuviesen. Las zonas de obra está establecido en el reglamento una velocidad máxima que es muy baja, que no me acuerdo ahora exactamente cuál era, pero si hay obras en la ruta, la velocidad que estaba permitida deja de ser tal y hay que circular a velocidad de obra. No me acuerdo ahora, así que no quiero decir una cifra porque hay que ir y leerlo, pero está establecido. Donde hay obras, la velocidad es otra totalmente distinta. Ahora, dentro de la multiplicidad de factores en los cuales estamos hablando con respecto al tema, ¿no? ¿Influye también la calidad de las rutas? Sí, claro. Sí. Digo, suena un poco ilógica la pregunta, pero bueno, me trato de poner del lado del oyente común también, ¿no? De que nos está escuchando y por ahí le puede surgir, es un poco obvia la pregunta, pero... Sí, es que más hay auditorías de seguridad vial sobre las rutas.
hay empresas y sistemas que hacen auditoría y le adjudican estrellas a las rutas igual que a los autos. Y eso se basa en los elementos de seguridad o de inseguridad que posea la ruta en su diseño y en la calidad de construcción que tenga. Y no es lo mismo, una ruta de baja calidad tiene mucho más siniestros que una ruta de alta calidad. O sea que la ruta influye y mucho en la ocurrencia de la siniestralidad que esa ruta posea. No es lo mismo una ruta que tenga desniveles marcados, que tenga banquinas en mal estado, o que no las tenga, que tenga puentes angostos o que tenga diversos elementos. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha ruta que tiene postes de hormigón para colocar las señales de tránsito, columnas de hormigón al lado de la ruta, árboles al lado de la ruta. O sea, el tratamiento de los márgenes de la ruta es uno de los elementos fundamentales para brindar seguridad. ¿Para evitar qué? Para evitar la consecuencia mortal del siniestro. Pues hay cantidad de siniestros que son por el despiste, como decíamos, de vehículos que muchas veces no tienen control de estabilidad, y ese vehículo termina impactando contra un árbol, contra una columna de hormigón rígida o contra postes de hormigón que sostienen las señales. Y eso termina siendo la causa de la muerte o de la consecuencia mortal del siniestro, que si el margen de la ruta hubiera estado a nivel, despejado, el auto se hubiera deslizado y no hubiera pasado nada. Hubiera tenido, salvo algún magullón, algún machucón, no hubiera pasado más nada. ¿Se entiende ese concepto? Claro. Y eso se analiza cuando se analiza la calidad de la ruta y se hace el estudio. Lamentablemente, los organismos de crédito internacionales exigen que haya una auditoría de seguridad vial cuando se hace un proyecto de una ruta. Se hace una licitación y las autoridades, si quieren acceder al crédito, están obligados a destinar una parte de ese crédito, que es un 5%, al estudio, a una auditoría de seguridad vial. Lo que nunca pudimos saber es qué se hace después con eso. Porque nadie chequea o controla que se aplique lo que estableció la auditoría. Y entonces nosotros hemos analizado tramos nuevos de ruta que se hacen y hemos detectado que hay elementos de inseguridad vial en el diseño, que son inentendibles, como en una ruta nueva se pueden establecer varios elementos de inseguridad vial en el diseño. Y yo creo que es porque, bueno, porque no se aplica un criterio de seguridad vial o no se toman en cuenta las recomendaciones del informe de auditoría de seguridad vial que se hizo en el proyecto. Pero es muy importante, y además son cosas que cuando uno las hace, gasta tanto si las hace mal como si las hace bien. Y si las hace bien, después ahorra un montón de dinero. Después está el punto, en cuanto a infraestructura, en cuanto a obra, llámese de calles o de rutas, y principalmente en el tema de calles, que yo no sé hasta dónde se toma en cuenta realmente el famoso tema de acción-reacción. ¿A qué me refiero con esto? A ver, explícate un poco. Exacto. Que, por ejemplo, voy a situarme en una ciudad, cual sea. La calle, en realidad, donde más sufre es en la esquina el tránsito vehicular. ¿Y por qué digo esto? Porque en la mitad de cuadra, cuando el vehículo va circulando, no tiene prácticamente, o sea, mantiene el peso del vehículo, pero cuando llega a la esquina, el vehículo tiene que frenar. Y ahí se produce un contrapeso, el cual comienza a dañar la calle, a la larga, ¿no? Y cuando arranca el vehículo, se hace otro contrapeso inverso, el cual lo termina de dañar. ¿Qué termina como consecuencia de eso? Que lo hemos visto muchas veces en pozos, sobre las esquinas, y terminan en los famosos lomitos de burro, eso. De repente en una entrada de un puente, inclusive pasa. Y ese tipo de cosas creo que no se toman en cuenta al momento de la construcción de dicha vía. Y después termina pasando lo que termina pasando. Uno va a frenar, se encuentra con un pozo en la esquina o se encuentra con un lomito de eso que te hace saltar, te hace perder la estabilidad del vehículo y no te da tiempo a frenar a tiempo. No sé si me expliqué más o menos por dónde venía. Sí, perfecto. Yo no me dedico a la parte de materiales o, digo, yo no soy ingeniero, mi profesión es médico. O sea que yo siempre lo analizo desde el punto de vista de la seguridad vial y los elementos que generan seguridad o inseguridad. Evidentemente, las imperfecciones y irregularidades en el pavimento, así como el pavimento no adherente o si junta agua, generan
riesgo de accidente y genera inseguridad vial. Y eso, cuanto tú mejor mantengas y mejor sea el estado del pavimento, evidentemente menos problemas de inseguridad vas a tener, sobre todo para usuarios vulnerables como bicicletas y motocicletas, que son los que más sufren ese tipo de cosas. E igual, cuando te referías a las esquinas, yo lo que me vino a la mente es que las esquinas son el lugar donde se chocan las ciudades. O sea, prácticamente el 80% de los siniestros en las ciudades ocurren en las esquinas. Y muchas veces, no quiero decir que el 100% de los casos, estamos muy lejos de eso, pero muchas veces por no respetar las preferencias, ¿no? Sí, por no frenar, por no respetar la preferencia, porque no se tienen claro, porque la visibilidad no es buena, porque hay obstáculos para poder ver, porque hay calles que son preferenciales y la gente a veces no lo sabe o es confuso, o cambian las preferencias de una calle según las esquinas, o porque hay un semáforo y no lo vio y se distrajo, porque hay un letrero de pare que no lo vio. Vamos a entenderlo, el ser humano no es perfecto. O sea, yo cuando dicen, que la gente es burra, que no sabe, que mira que no respetó, digo, bueno, ninguno de los seres humanos es perfecto. O sea, todos estamos expuestos a cometer errores, no siempre, pero alguna vez. Sí. Capaz que lo que diferencia a uno que, digamos, se maneja mejor en el tránsito, uno que se maneja peor, es la cantidad de errores o de riesgo que asume. Entonces, si uno comete muchos errores, bueno, tiene más posibilidades de tener accidentes y capaz que podría ser catalogado de peor conductor. Pero todos vamos a cometer errores. Aunque el más responsable y el mejor va a llegar un momento que va a cometer un error. Sí. Por diversos motivos. Sí, porque además el tránsito requiere tanta información y tanta atención de cosas cambiantes todo el tiempo y de cosas imprevistas, que es imposible que en algún momento uno no se distraiga con algo, no preste atención a un evento y se distraiga de otro. Y a veces, por ejemplo, cuando hablan de las señales, yo siempre hago análisis de los lugares que están mal señalizados, o con señalización errónea, o que no tienen señalización. Entonces cuando decían, ay, no respetó la señal, pero de repente no estaba bien señalizado, ni estaba señalizado en forma correcta. Y lo otro, de repente, venía en la ruta y tiene 10 o 15 señales por kilómetro. Ahí a veces cuando te arrimas a algún cruce, en vez de tener solo la señal del cruce y el diseño, tiene un montón de otras señales, de cambio de velocidad, de la señal de cruce, de que hay una escuela, de que hay una parada de ómnibus, de que tiene que volver a cambiar la velocidad, de que después hay semáforo, de que... Y es tanta información, más atender al tránsito, más atender a que muchas veces en el tránsito hay bicicletas, o hay motos, o hay peatones, o hay animales sueltos, o yo qué sé, no sé, hay una rama caída, o se le cayó alguna cosa a alguien de un auto, o hay un pozo, y que es imposible de repente todo el tiempo, a lo largo de todo el trayecto, haberle prestado atención a todos los eventos que ocurren. Entonces, en algún momento, algún error alguien va a cometer, algo se va a olvidar, algo se va a distraer. Además, los seres humanos a veces no están, solo su única preocupación no es manejar, están manejando y trabajando, pero tienen muchos otros problemas arriba. Tienen su familia, tienen sus problemas en el trabajo, tienen sus exigencias a veces en el trabajo, que los exigen hacer horarios a veces más allá de lo que desearan o de lo que pueden tolerar, o tienen un viaje programado de 10 horas y la ruta está desviada, está en reparaciones, hay demasiado tráfico y está trancado, o hubo un accidente y demoró 3 horas, y tiene que seguir manejando aunque se le haya estirado el plazo y esté cansado. Entonces, hay muchos elementos para establecer que solo es culpa de alguien imprudente o de que alguien que por distraído no quiso ver una señal y tuvo un accidente. Y doy fe de lo que está mencionando porque me pasó en lo particular, y esto fue el año pasado, sin ir mucho más lejos, por razones de trabajo,
tener que andar con un camión con 15.000 kilos de carga, hablo, de tener que irme al mediodía a Florida, salir pasada la medianoche de Florida hacia San José, cambié de camión, salí con un camión vacío hacia Andresito, hacia el lago Andresito, y tener que volver con 12.000 kilos arriba. Y realmente venía, casi llegué creo que a las 2 de la tarde, llevaba como 26 horas de corrido manejando, porque era lo que me marcaban los tiempos en lo que lo tenía que hacer. Y realmente, debo ser honesto, durante todo esas 26 horas estuve bastante despierto y bastante atento. Ahora, cuando vi que me quedaban 10 kilómetros para llegar, que aflojé tensión, por llamarlo de alguna forma, me di cuenta que entré a pestañear. Y muchas de las veces, cuando mordía el cordón con la rueda del camión delantera, era cuando me daba cuenta que estaba pestañeando. Entonces, digo, ese tipo de exigencias a veces que nos sobrelimitamos o por razones laborales o por lo que sea, un poquito más de lo que podemos, lo que el cuerpo humano puede llegar a concluir en una fatalidad, ¿no? Claro, cuando ocurren accidentes de ómnibus interdepartamentales y de excursión y demás, es en vacaciones de julio. Después, el resto del año prácticamente no hay. Y a pesar de que no se dice y no se publica y no se investiga, pero en estas vacaciones de julio, en las últimas del año pasado, hubo 4 siniestros de ómnibus. ¿Y eso por qué? Y porque hay mucha más demanda y mucho más trabajo que habitualmente, y eso pone en sobreexigencia a los conductores, que las empresas quieren sacar los viajes, quieren sacar los ómnibus, los conductores quieren trabajar, y entonces empiezan a estar sobreexigidos y a hacer muchas más horas de las que normalmente harían descansando entre viaje y viaje. Totalmente de acuerdo. Sí, Mendoza, lo escucho. Tiene un par de Lo dejamos sin pregunta, Mendoza, ¿qué pasó? No me dejaron hacer preguntas. Lo que pasa es que me quedé pensando en los comentarios que envió la gente, que hay un par muy interesantes. Y justamente uno de ellos es el comentario de Carlos Aguiar, que lo que decía allí, ¿no? No sé si lo ve Méndez, ahí ese. Me quedé pensando justamente en ese, que acá en Ciudad del Plata los accidentes dentro de la misma son porque no se respetan las preferencias, ni siquiera respetan el señalero, y ni hablar de las cebras donde vienen caminando y la gente se tira para cruzar. Hace unos meses atrás, nuestra compañera que vive más cercana y bien en el medio de lo que es Ciudad del Plata, fue a cubrir un accidente donde una señora se largó sin mirar quién venía o quién no, en base a lo que venía diciendo recién, ¿no? De eso de las cebras y la seguridad vial y demás, diciendo que, como decía hoy también, el hecho de que tenemos una ruta 1 multiplicada por 2 y que en algunos lugares hay cebras, en la ruta vieja hay cebras, pero en la ruta 1 nueva no hay ni siquiera un puente, un paso a nivel por encima, como para decir, bueno, señores, crucen por acá. Que como usted bien decía, Manuel, es una cuestión económica. Sí, atender a los peatones y darle seguridad es otro de los elementos de la seguridad vial. O sea, establecer zonas seguras para los peatones, cruces seguros. Si uno tiene una vía de 6 carriles, que los peatones tienen que cruzar los 6 todos juntos, eso es muy inseguro y va a generar muchos accidentes. Si usted le pone una isla con una acera levantada en el medio, o sea, divide los 6 carriles en 2 de un lado, 2 del otro, y angosta, o sea, suprime algún carril, eso va a ser mucho más seguro para los peatones, porque cruza 2 carriles, tiene una isla para esperar, y después sigue cruzando la otra. La autoridad siempre tiene responsabilidad en la ocurrencia de accidentes, porque si en un lugar determinado ocurren muchos accidentes por no respetar las preferencias, es también porque no hay una autoridad que esté sancionando y fiscalizando
cuando no se respetan esas preferencias. La gente aprende en la medida que se le marca el comportamiento irregular o inadecuado y que se sanciona eficazmente. O sea, en los países europeos no es que sean mejores conductores, mejores personas que nosotros o más responsables. Es que les han enseñado que si no cumplen las normas, tienen alta posibilidad de ser sancionados. Nosotros, cuando hablamos del alcohol en España, se fiscaliza más de 15 veces de lo que se fiscaliza acá en Uruguay. O sea, de cada 1000 personas en España están fiscalizando arriba de 150, 170. De cada 1000 personas por año le hacen una espirometría. Estamos hablando, ¿verdad?, de control de espirometría en el tránsito. Sí. Acá en Uruguay se hace 10 o 15 veces menos que eso. O sea, no llegamos a 10 personas cada 1000 habitantes fiscalizados con espirometría en el tránsito por año. Entonces, también hay una responsabilidad de las autoridades en no ejercer la fiscalización necesaria o suficiente para que la gente perciba que determinados comportamientos los tiene que cumplir, que determinadas normas las tiene que cumplir. También hay otro tema, por ejemplo, si en las esquinas, si usted permite todos los cruces, o sea, las dos vías que se cruzan tienen tránsito en los dos sentidos y se puede girar en todos los sentidos, eso hace que un cruce sea muy riesgoso. ¿Por qué? Porque tiene como 14, 15 o 20 trayectorias diferentes y puede chocar en cualquiera de esas trayectorias. Cuanto más ancho el cruce y más carriles tenga, más se multiplican las posibilidades de chocar. Ahora, si usted hace las calles flechadas, se reducen enormemente las posibilidades de chocar. No es lo mismo llegar a una esquina y que solo le venga tránsito de la izquierda y usted solo puede avanzar en un sentido, porque ahí las posibilidades de chocar son muy bajas, se reducen enormemente. Ahora, si usted llega y le pueden doblar autos desde la izquierda de un lado, del otro, de frente, ¿no?, y tiene tránsito en los dos sentidos, bueno, las posibilidades de chocar el cruce es mucho más caótico, mucho más complejo. Y eso hace que sea mucho más simple para los peatones. O sea, una medida de bajo costo, que es flechar las calles, tiene una incidencia en la seguridad vial, tanto para los autos como para los peatones, muy importante. Y no tiene costo más que pintar las flechas o poner las señales de flecha. ¿Se entiende cómo a veces, si nosotros solo nos quejamos que la gente es culpable y no respeta las preferencias, vamos a seguir teniendo el mismo nivel de siniestralidad si no generamos cambios? Ahora, si nosotros fiscalizamos más eso, o si cambiamos la forma de circular y la hacemos más simple, de repente esa misma gente parece que se empezara a comportar mejor y a respetar más. Pero es que le simplificamos la tarea. No es lo mismo un peatón que tiene que cruzar, mirar para los dos lados y cruzar el tránsito de un lado y después esperar a tener libre del otro, y a su vez tener que esperar que vengan y le doblen desde la izquierda, los que vienen en el mismo sentido que él, se le doblan y se le atraviesan, que cuando las calles son flechadas y los autos no pueden hacer esos giros. Entonces el peatón tiene que mirar solo para un lado y cruzar, porque nadie puede meterse a contraflecha. ¿Se entiende el concepto? Clarísimo. Entonces, nosotros, desde la autoridad, se pueden tomar acciones que le simplifican la tarea a la gente y que hace que el riesgo baje y sea mucho menor. Y no es que la gente es mejor y se conduce mejor, no. Le simplificamos la tarea y le hicimos que pueda cometer menos errores. Y entonces hay más seguridad y hay menos accidentes. Por acá tengo un mensajito de Gastón, que lo voy a subir. Cantidad de riesgo que asume. Hay un chileno famoso, Donoso o algo parecido, aclara, que dice cuánto estoy dispuesto a arriesgar en la seguridad vial. Lo identifica con un semáforo de colores. Sí, eso es lo que hablábamos hoy, de que la cantidad de errores que puede cometer la gente es un poco variable según la conducta que tenga en cuanto a cuánto riesgo asume. O sea, yo lo que quiero decir es que no todos los conductores son iguales, no todos son iguales de cuidadosos, y hay gente que tiene una conducta más irregular y que asume más riesgo.
a los conductores que son extremadamente de asumir riesgos, son a los que hay que sancionar y sacar de las rutas. O sea, alguien que reiteradamente maneja alcoholizado o que reiteradamente maneja al doble de la velocidad permitida, por decir algo, ¿no? O que sistemáticamente pasa semáforos en rojo o que reitera accidentes, bueno, esos conductores en España, por ejemplo, le van sacando puntos de la libreta a conducir y llega un momento que pierden la libreta. Y pierden la habilitación para conducir. Y en determinadas sanciones son delitos viales. Y en realidad tienen penas de prisión o penas alternativas a la prisión. Pero ya no es una falta administrativa que es sancionada por un funcionario administrativo, sino que es un delito vial y genera una condena penal. Y bueno, evidentemente hay gente que no hay otra manera de tratarlo. Pero la enorme mayoría de los conductores y de los peatones y de los ciclistas no es gente que salga a cometer faltas o a asumir un nivel elevado de riesgo o que salga a decir, bueno, hoy voy a ver si me puedo matar en el tránsito, si puedo lesionar a alguien, sino que es gente que trata de cuidarse y trata de ser prudente. Pero bueno, estamos expuestos a cometer errores, muchas veces no tenemos la formación adecuada, andamos en vehículos inseguros y tenemos una infraestructura vial deficitaria. Por acá tengo un mensajito, perdón que te corte de allí, que me llamó poderosamente la atención y creo saber por dónde viene Carlos Aguiar, que dice que yo también. en los años que manejo mejores cebras como la de Libertad. Y creo que hace referencia a lo que es la Ruta 1 Vieja. En ese tramo de la Ruta 1 Vieja que pasa por la mitad de Libertad, por llamarlo de alguna forma, tomaron la opción de que las cebras estuvieran marcadas encima de las lomadas. O sea, está la lomada y la cebra por encima. O sea, indefectiblemente el conductor tiene que reducir la velocidad. No tiene otra. Creo que pero además la hace más visible. Exacto. Si tú tenés la cebra levantada, tipo una vereda, primero que al estar pintada es mucho más visible, y segundo, el conductor entiende claramente que eso no es parte de la calle, que es una zona más bien de tránsito peatonal. A veces es difícil percibir las cebras cuando están en el plano y no se notan mucho con la pintura o están en zonas no iluminadas. No siempre es fácil. Digo, el conductor va a nivel de la calle casi, si el vehículo es bajo. De repente un vehículo alto tiene otro nivel de visión, otro ángulo. Pero a veces es difícil de percibirlo. Si la cebra está levantada, si el pavimento está levantado, es mucho más percibible. Y lo que hacen en otros lados a veces en las zonas peatonales es que cambian el pavimento. O sea, hay calles que son peatonales, que las cruzan calles con tránsito vehicular, y aparte de estar levantada, tiene un pavimento que es más parecido a una acera. Entonces, es lo que yo decía hoy, la calle le habla al conductor, o sea, el lenguaje que transmite le indica cómo tiene que ser el comportamiento. Ahora, yo puedo hacer una pregunta específica, Mendoza, ¿me lo permite? O aire. Largue tranquilamente. Pues me puede explicar usted, Manuel, por ejemplo, el horror, porque de otra forma no lo puedo catalogar, el horror de ingeniería que se hizo en Montevideo con el corredor Garzón. Bueno, el tema de los corredores, tanto el Garzón como el General Flores, nosotros los estudiamos y publicamos sobre eso en ANCOCEP, en la página web de ancocep.org. Hay una publicación sobre el corredor General Flores. ¿Por qué publicamos sobre ese? Porque de ese teníamos datos de antes de ser construido y datos después de ser construido. El corredor Garzón, que fue anterior, como una CEP no tenía registro, no existía, no teníamos registros previos para poder comparar cómo resultó la evolución. Entonces, en el corredor General Flores, que está publicado y lo podés ver ahí, hay una serie de elementos que lo hacen riesgoso o con elementos de inseguridad vial. Y algunos de esos elementos son la multiplicidad de sendas,
tienen en algunos lugares hasta 7 sendas diferentes de tránsito para aquel que, sobre todo peatón que lo va a cruzar o vehículo que lo va a cruzar. Tiene semáforos multifases con giros a la izquierda, con giros desde el corredor o de fuera del corredor. Y el cruce peatonal se ve interferido con el giro de los vehículos que giran para entrar al corredor o para salir del corredor. No hay semáforos peatonales separados de la esquina que tengan un tiempo propio y exclusivo para peatones. Entonces, todos estos elementos, más la existencia de ómnibus mezclado en el cruce peatonal y el acceso a los peatones, determinó que el atropello grave de peatones se incrementara por 4. O sea, tenemos desde que se implementó el corredor General Flores y no fueron corregidos los elementos de inseguridad que presenta, se incrementó por 4 el siniestro del atropello grave de peatones. Entonces, los elementos de diseño vial influyen en los resultados, en la seguridad, en el nivel de seguridad vial que ofrecen las vías. Y el corredor Garzón no lo podemos afirmar porque no tenemos datos previos. Así que no sabemos si hubo un cambio o no. Tiene igual repite algunos de los elementos de inseguridad vial que tiene el corredor General Flores. Y otro de los elementos que repiten ambos es que no dejaron espacio para las bicicletas. Como eliminaron el cantero central y lo establecieron solo para ómnibus, no quedó espacio para hacer una ciclovía. Entonces las bicicletas tienen que circular junto con los autos. Y eso no lo tenemos registrado, pero es un elemento de inseguridad para las bicicletas. Las bicicletas circulan mucho más seguras si tienen un carril exclusivo o una vía exclusiva, como se está haciendo en otros lados, por ejemplo el cantero central de Avenida Italia o el cantero central de la ex Centenario, que tiene un espacio propio separado del tránsito vehicular. Como lo tiene, por ejemplo, Boulevard Artigas. Como por ejemplo Boulevard Artigas, que iban en la vereda, tenía una ciclovía construida en la vereda. Así que bueno, ahí te digo, generó muchos elementos de inseguridad vial y los resultados lamentablemente se traducen en peatones heridos, lesionados graves o fallecidos. Sin contar el hecho de que en cualquiera de los dos, los semáforos, el espacio que tiene de tiempo es muy escaso y que para un adulto mayor o para una persona lisiada no les da... no les da para nada el tiempo que cruce. Y los canteros centrales de espera, algunos son de 20 centímetros. No tiene espacio para esperar seguro. Sí, aparte. Y lo digo con suma propiedad de haberlo visto y haberlo vivido, porque lamentablemente esa situación es muy triste y sinceramente, a mi término más correcto, te diría que es patético. Porque no pensaron en mi madre mi madre que vive y cruza ahí, que es una señora mayor, evidentemente, me dice que las señoras mayores no entienden cómo es que tienen que cruzar. Es muy complejo. Tiene muchas fases, muchos giros, entonces no entienden cuándo tienen que cruzar, cómo tienen que cruzar, y no les da el tiempo. No. Y en algunos, y te puedo decir que con propiedad de haberlo visto y haberlo padecido, porque no lo viví, lo padecí, principalmente en el famoso corredor Garzón, hay lugares que son el tiempo de cruce, y es que quedó bastante ancho, son apenas 20 segundos, según la esquina. Pero y eso tampoco generó agilidad, porque el corredor en realidad terminó enlenteciendo el tránsito. En vez de agilizar el tránsito de ómnibus, con tantos semáforos, con tantas fases, y hay semáforos a veces demoraban hasta 2 minutos en pasar de la fase a la fase siguiente, terminaban enlenteciendo y los ómnibus se pasaban el 40% del tiempo parados en los semáforos. Sí, totalmente. Y los he visto a los pobres abuelos, sin importar la edad, intentar cruzar la calle y no llegar a tiempo. Hace
hace muy poco en realidad, el mejor ejemplo que vi fue que un hombre agarró a una abuela en UPA y la cruzó, haciéndole UPA, para que le pudiese dar el tiempo de cruce. Mira, yo estuve el año pasado, haciendo un curso de seguridad vial en Madrid, que es un curso que organiza Naciones Unidas a través de un organismo de formación que tiene, que se llama UNITAR, con un convenio con el Instituto de Formación del Automóvil Club Español, que es el RACE, y ese curso es el curso de gestión de seguridad vial, ¿no? Entonces, uno de los trabajos que se hicieron, uno de los grupos de alumnos, porque eran alumnos españoles y alumnos de distintos países de Latinoamérica, fue evaluar la siniestralidad en peatones en España, porque ellos tienen un problema grave con los mayores de 70 años, que tienen un pico de siniestralidad creciente. O sea, claro, la gente vive cada vez más y la gente mayor a nivel urbano estaba teniendo mucha siniestralidad. Entonces, encontraron un detalle muy interesante. En la mayoría de los semáforos, los tiempos de cruce no eran para las personas mayores, eran para gente joven. Entonces, es muy interesante porque a partir de ese estudio el planteo es que hay que estudiar cuánto tiempo le lleva a las personas mayores cruzar para adaptar los cruces peatonales a esos tiempos. Porque no lo puedes hacer con una persona estándar joven que cruza y camina rápido. Y bueno, no sé eso acá en el Corredor General Flores, el Corredor Garzón, nosotros somos un país con gente mayor, con un amplio porcentaje de gente mayor, le pones 7 sendas para cruzar, no les da el tiempo. No sé si tú has tenido la posibilidad de ir a alguno de los Países Bajos. Sí, estuve en Holanda y en Bélgica. ¿Viste entonces has visto cómo funciona el mismo sistema? Lo que es el Corredor Garzón llevado a los Países Bajos. Pusieron sendas peatonales y pusieron puentes aéreos facilitando el libre tránsito de la gente. Entonces, ahí te tenés que cuidar de las bicicletas. Sí, sí. Son un peligro las bicicletas. Sí. No paran nunca. Pero, sin embargo, para los que tienen que viajar en el transporte público, para el tranvía, porque acá no hay buses, no hay tantos buses comunes y corrientes como los que tenemos acá, pero llegó el tranvía y paró en la mitad de la calle, como el Corredor Garzón, pero sin embargo la gente tiene la posibilidad de pasar por arriba para poder tener seguridad. Es decir, que faltó algo, digámosle. Ahí no precisas vehículo particular para moverte. Sí. Precisas la bicicleta. Sí. Igual eso es sobre todo para áreas urbanas centrales, ¿no? Sí, Después tiene una red de autopistas para desplazarte de una punta a la otra, de un país al otro, que son espectaculares. Sí, ni hablar que sí. O sea, el tranvía, la bicicleta más, funciona mucho en, sobre todo, áreas centrales, y tiene muchísimo. Seguro. Sí. Pero después tiene una red de autopistas también impresionante. Fantástica. Sí. Pero igualmente la red de autopistas, por ejemplo, en Holanda, el límite máximo es 150. Sí, es lo que te decía, la infraestructura correcta evita muchísimo los accidentes o evita las consecuencias fatales de los accidentes. Pero tenés que hacer una estructura pensando en eliminar elementos de riesgo o elementos de inseguridad vial. Y analizando, como tú bien decías recién, ¿no? La edad de la gente que vive en la localidad, porque estamos hablando de un Montevideo con una gente, la mayoría son adultos mayores. Sí. Y me quedé pensando en una cosita. A ver, Méndez, a ver si me apoya en esto. Sí, a ver si usted me apoya en esto. Estoy escuchando atentamente. Bien, una pregunta para el señor Manuel da Fonte.
es bien sencillita. No, la mejor solución, o una de las mejores soluciones, no sería meterle la mano en el bolsillo a la gente para que aprenda a conducir. Es decir, cobrarle una buena multa y aplicarlo al mejor estilo Dubái, donde lo empezamos a sancionar y al final le terminemos quitando la libreta. Y creo que a la tercera sanción ya le quitamos hasta el auto. ¿Quiere que le diga una cosa? En A base que yo interpreto y entiendo de lo que me está diciendo, Sí. tengo que interpretar que a quien hay que ponerle la mano en el bolsillo son a los grandes cráneos e ingenieros que debieran estar haciendo las cosas correctamente bien y están haciendo cualquier, y perdón la expresión, payasada con respecto a la infraestructura. O sea, pongámonos de acuerdo en qué vamos a hacer en cuanto a infraestructura, háganlo uniformemente, bien realizado, para después poder educar a la gente. Pero educar a la gente sobre 20 teorías diferentes, como lo está manifestando Manuel, es muy difícil. O me equivoco o me hago. Si es así, quiero que me corrijan. Yo insisto con lo mismo, digo, o sea, la seguridad vial requiere construir un sistema seguro. Y cada uno de los pilares tiene varios subpilares, digamos, o áreas de las cuales hay que ocuparse para terminar siendo un sistema seguro. Dedicarse y hacer trabajar en uno de los pilares no implica no trabajar en los otros. Por eso hay que hacer infraestructura vial segura, hay que tener vehículos seguros, hay que educar a la gente para que maneje con seguridad y hay que sancionar a los que se apartan de las conductas correctas o adecuadas. Y pueden ser sanciones económicas o pueden ser otro tipo de sanciones y pueden ser retiro de la libreta, como se aplica, por ejemplo, en España, la libreta por punto. O pueden ser sanciones penales en caso de conductas de conducción temeraria o conducción de riesgo, o por ejemplo correr picadas, como pasa en muchos lugares, y a esa gente hay que sancionarla y hay que retirarle los vehículos, hay que retirar los permisos, y si las multas económicas no dan resultado, porque hay gente que no le molesta o no tiene dificultades económicas, bueno, hay que aplicar otro tipo de sanciones. Es un sistema y hay que trabajar en todas las áreas del sistema con el objetivo de tener mejora continua. O sea, nosotros tenemos que ponernos metas o sea, lo que hay que abandonar es la complacencia con que esto es así y no puede ser de otra manera. Con que tenemos que seguir teniendo 400 o 500 muertos por año y 25.000 heridos por año y gastando 2.000 millones de dólares, que es lo que cuesta la siniestralidad vial por año, que es el 3% del PBI, año tras año, como si no se pudiera hacer nada. Eso es la actitud que hay que cambiar. Y es lo que la prensa tiene una responsabilidad importante en hablar de esto, en hacérselo, en cuestionárselo a las autoridades, en hacerles ver la responsabilidad que tienen y exigir que se produzcan los cambios, que se trabaje con metas, que se establezcan metas y que sea un proceso de mejora continua. O sea, ¿y cómo se mide la seguridad vial? Bueno, en cantidad de siniestros, en cantidad de lesionados y en cantidad de muertos. Hay cifras objetivas que nos permiten saber si estamos mejorando o estamos empeorando. Y no hay que dejar de... O sea, a mí me sorprende cómo frente a algo nuevo se reacciona y se actúa, como es el caso del coronavirus, y como ha sido frente a otras posibles epidemias que el Uruguay evitó, como el sarampión, cuando se acuerdan Nani Rodríguez, que trabaja en la Fundación Conchi Rodríguez, se contagió sarampión, se tomaron medidas y rápidamente se solucionó y se evitó el problema. Pasó lo mismo con el cólera, pasó con el dengue y ahora pasó con el coronavirus, que hemos tenido resultados de los mejores del mundo, porque el gobierno reaccionó, las autoridades entendieron de que había que actuar y que había que actuar en varios frentes, y se actuó y se hicieron varias cosas y se siguió y se mide día a día qué resultado tenemos. O sea, nosotros podemos mirar y saber cuántos murieron de coronavirus, cuántos se enfermaron, cuántos se curaron y dónde fue. Pero en el tránsito no.
En el tránsito seguimos dejando que pase como si fuera algo que es inevitable, que no se puede modificar y que no hay nada que hacer. Y tiene 10 veces más muertos el tránsito que el coronavirus. Sí. Y tiene 25.000 heridos por año, 25.000 lesionados por año, de los cuales casi 3.000 requieren CTI o cirugía o internaciones prolongadas o secuelas de por vida. ¿Y cómo es que no logramos que se vea eso como una epidemia, como un tema de salud pública y de que desde todo el gobierno hay que actuar y hay que modificarlo? Cuando hay montones de cosas que se pueden hacer, es lo que decimos, las vacunas se conocen, ya se saben, es lo que han hecho los países desarrollados y tienen mucho mejores resultados que nosotros. Porque España tiene 4 veces menos muertos por cada 100.000 habitantes que nosotros en el tránsito. No solo se conoce, sino que aparte están probadas, ¿no? Están probadas y comprobadas, con resultados evidentes. O sea, se sabe lo que hay que hacer, no hay necesidad de ir a investigar y esperar a que salga una vacuna, porque las vacunas ya se conocen. Una medida sencilla, por ejemplo, que es fácil y que debería ser obligatorio, es que cuando se vende un auto tenga que tener el etiquetado del nivel de seguridad que tiene. Así como se vende un calefón y le dan el etiquetado de eficiencia energética que tiene, ¿verdad? Sí. O se vende una lamparita y usted puede leer qué eficiencia energética tiene. Bueno, cuando compra un auto, tiene que tener la etiqueta a la vista de cuántas estrellas tiene de Latin NCAP. Y si no fue probado, que tenga una etiqueta que diga no probado. Entonces la gente accede al nivel de información fácil y a la vista y puede determinar si quiere comprar un auto seguro o quiere comprar otro más barato e inseguro. Pero es un derecho del consumidor a estar informado de qué es lo que le están vendiendo. Ahora, mi pregunta como para poder ir redondeando. A nivel de la ONG en la cual usted integra y participa, todos estos tipos de planteamientos, ¿han logrado hablarlo con altos jerarcas del gobierno? Hemos hablado en UNACEF, en el Ministerio de Transporte, hemos tenido intercambio con el Ministerio de Industria y Energía, hemos hablado en la Intendencia de Montevideo, en la Intendencia de Canelones, le hemos enviado notas al director de tránsito de la Intendencia de San José, hemos enviado a la Intendencia de Durazno, le hemos enviado cantidad de propuestas por escrito a la Intendencia de Montevideo. Con el Ministerio de Transporte hemos hablado desde hace años, con la anterior administración y con esta. Hacemos las publicaciones en Twitter, en Facebook y en nuestra página web. Y hemos logrado algunas cosas pequeñas, algunos avances, es muy difícil lograr que las autoridades reaccionen en la magnitud necesaria. Nos hemos comunicado con Policía Caminera también, con la anterior administración. Hemos hecho todas las gestiones que hemos tenido oportunidad de hacer y no hemos logrado lo que nos hubiera gustado lograr. O sea, hemos tenido algunos pequeños logros en algunas cosas puntuales, pero no un cambio global o sustancial. Yo hace 2 años casi que tengo un programa de radio por ANCOSEP, ¿verdad? En representación de ANCOSEP, en Azul FM, en Montevideo, donde hablo de seguridad vial, y bueno, tratando de generar el cambio de mentalidad y tratar de que desde la gente se empiece a exigir a las autoridades que hagan los cambios en seguridad vial y salir un poco de lo que hablábamos de culpar a la víctima. Porque al final, como que parece que el que se murió de coronavirus es culpable por morirse de coronavirus, ¿no? En el tránsito funciona así. O sea, el que tiene el accidente lo vuelven a culpabilizar. O sea, es culpable, es víctima y vuelve a ser culpable por ser víctima. Y eso hay que cambiar. O sea, hay que ofrecer un sistema donde no se victimice nuevamente, no se culpabilice nuevamente aquel que tiene el accidente, porque él tiene el accidente, pero hay un montón de factores que favorecieron que tuviera ese accidente. Mendoza, quiero aprovechar la oportunidad de lo que está mencionando, y yo sé que usted es muy terco, es muy persistente, y sé que
me gusta apuntar y tocar a un lugar muy importante, a una No, yo iba a investidura. tocar otro. Y me Usted quiere gustaría, que haga algo. sí, me gustaría ¿Qué proponerle, quiere? que comience a pinchar con este tema de los proyectos que tiene esta ONG directamente a Presidencia de la República. Usted sabe que nosotros como el famoso cuarto poder tenemos algunas influencias para que usted comience a pinchar con respecto a este tema. Y por otro lado, nosotros también como medio de prensa, que sabemos que gracias a usted, Mendoza, tenemos contacto en red nacional con los 19 departamentos, podamos empezar a buscar alguna manera, quizás ahí necesitaríamos la colaboración de Manuel, si está de acuerdo, de empezar a concientizar a la gente de alguna forma, aunque sea visual o a través de alguna forma, no sé, la estoy craneando medio en el aire. O sea, desde mi punto de vista, desde este lado, toda la disposición posible, tanto nosotros poder realizarlo, como de poder hacer los nexos con los demás colegas para que traten de hacerlo también. Yo encantado a todo. Si hay que ir a hablar con el presidente, voy encantado. Si hay que ir a hablar a un medio de prensa, voy encantado. Si hay que colaborar con los aportes que pueda y que tenga, con mucho gusto. Yo busco que haya resultados y salvar vidas, digamos. Exactamente. Que sea un bien común en la sociedad, en realidad. O sea, voy a tomar una palabra suya, ¿no? Con su permiso, pero erradicar esta pandemia. Exactamente. Y es posible tener 0 víctimas en el tránsito. Ese es un objetivo posible. De mi parte, porque nos está quedando poco tiempo ya, de mi parte agradecerle enormemente por el tiempo, por la disposición, por los conceptos, porque hemos aprendido muchísimo, por lo menos yo, me hago responsable de lo que digo, he aprendido muchísimo con respecto a esto, y bueno, la total disposición, en la medida de nuestro alcance, en lo que podamos colaborar para por lo menos darle batalla a esto. Y poner el tema en la consideración pública, ya están haciendo mucho, que se hable. Las sociedades no resuelven aquello de lo que no se habla. O sea, si uno quiere resolver algo, hay que hablar de ese tema, porque es el primer paso para comenzar a resolverlo. Si uno no plantea el problema no existe y entonces no se resuelve. Y en eso hay que pinchar mucho las autoridades para que lo tengan como un tema presente que tienen que resolver. Y ahí les paso a ustedes la posta de que tienen algún medio para poder hacerlo. Por supuesto. Mendoza. Y yo encantado. Porque le conozco las caras a Mendoza y sé que se está haciendo de la. Hable. En lo que a mí respecta, también totalmente de acuerdo contigo, Rubén, de buscar tocar a las personas que correspondan, en el ministerio que corresponda y a la puerta que corresponda, eso ni hablar. Que contactaremos a los colegas del resto del país, segurísimo que lo vamos a hacer, pero a mí a todo esto me queda una sola duda. No me queda una, por el tiempo, avanzamos. Digo, me queda una duda. Me quedan miles de dudas, pero digo, una sola duda, por algo que dijo en todo lo que ha dicho, y a que a Méndez se le pasó. Quizás sí. El señor es médico. Bien, de médico a seguridad vial, ¿qué lo llevó? Porque me quedó esa duda. Es fácil, cuando trabajas de médico, yo soy anestesista, trabajo en bloque quirúrgico. Con más razón. Digo, ¿qué es lo que vemos todos los días? Sí. Accidentes. Las secuelas de los accidentes de tránsito, las operaciones de los accidentes de tránsito, las reintervenciones de los accidentados de tránsito. Entonces, yo hace muchos años que trabajo en blog y que estoy viendo esto, y en algún momento empecé a preocuparme de qué puedo hacer para evitar esto. Es más, la creación de una SEB sale del Sindicato Médico del Uruguay. Sí. El proyecto y toda la legislación inicial se origina con Gerardo Barrios
en el Sindicato Médico del Uruguay. Fue el propulsor, el creador de que gracias a Dios o a esta gente, digamos, hoy en día tengamos una Unidad Nacional de Seguridad Vial que, aunque con carencia y con falta de potestades, logra tener por lo menos datos nacionales de siniestros, podemos saber dónde estamos parados, y haya colaborado a revisar una legislación en seguridad vial que en algunos aspectos, como el alcohol cero, es de avanzada, y ahí ahora los países europeos están tratando de que se vaya hacia el alcohol cero. Entonces, bueno, hemos tenido algunas cosas buenas, con algunos buenos resultados. Todavía nos falta muchísimas cosas para tener mejores resultados. Pero bueno, la medicina me llevó a preocuparme de esto. Por mi parte, agradecerle enormemente, Manuel Lafonte, a Gastón Vila, si no me equivoco, que fue el intermediario, y sí, que vamos a estar en contacto, y tenga por seguro que de lo que a nosotros podamos hacer, para nosotros va a ser un gusto, y en lo personal agradecerle también esta oportunidad por estas palabras y por enseñarnos y educarnos tanto, que tal vez a muchos podamos tener algún conocimiento, pero también hay muchas cosas que no sabemos. Así que por mi parte, muchísimas gracias. El agradecido soy yo, en nombre mío, en nombre de ANCOSEP, por darnos este enorme espacio y poder hablar de estos temas con toda esta extensión y tiempo. Realmente no tengo más que palabras de agradecimiento para ustedes y a las órdenes para lo que deseen hacer en este tema. Muchísimas gracias y vamos a estar en contacto, y no se preocupe que para hacer hay bastante. Y si hay que meter el dedo en la llaga, llámenme. Desde acá, muchísimas gracias también a todos los que han estado conectados. Hay algunos mensajitos que por ahí dejé para atrás. Les pido disculpas, realmente no me da el tiempo. Sé que estuvieron ahí, pero más o menos venían enrabados los mensajes con respecto a lo que se venía hablando. Así que muchísimas gracias al doctor Manuel Lafonte. Como siempre, un placer, Mendoza, y muchísimas gracias a la audiencia. Nos tenemos que ir porque la plataforma nos dice no nos da. Muchas gracias.